Mis amados hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Damos un saludo muy especial a cada uno de nuestros hermanos que están llegando allí a conectarse con nosotros en el canal de Facebook de la congregación, Lugar de Refugio Jordán Paraíso. Damos un saludo especial a las mujeres ancianas de la iglesia que de una u otra manera no han podido ver nuestro canal, pero que sabemos que están ahí dispuestas para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Saludos a cada una de nuestras hermanas, hermanos, a nuestros amigos, amigas, a los niños, a todos los que nos están viendo en este momento. Vamos a disponernos en esta mañana para iniciar nuestro tiempo de devocional, así que lo invito a que usted se disponga y se prepare para lo que Dios tiene para hablar a usted y a mí en esta mañana. Vamos a iniciar orando, así que usted va a disponerse allí en su casa para entrar en este tiempo de oración. Amado Dios, en esta mañana te damos muchas gracias por tus misericordias que son nuevas para con nosotros cada día. Te damos gracias porque hasta el día de hoy tú nos has sustentado, nos has guardado, nos has protegido, nos has bendecido. Te damos gracias, precioso Jesús, porque hasta este día tú has estado con nosotros, Señor. Tú has sido nuestro amparo y nuestro auxilio, precioso Rey. En esta mañana queremos colocar delante de tu presencia este tiempo de devocional y queremos pasar contigo, Señor. Te pedimos que tú quites todo impedimento que el enemigo quiera colocar para que nuestro corazón y nuestra mente no estén conectados contigo. Precioso Dios, colocamos delante de ti, Señor, cada necesidad, cada angustia, cada dificultad con la que estamos pasando, Señor. Te pedimos que de acuerdo a tu misericordia, a tu bondad, precioso Dios, pero sobre todo a tu propósito con nosotros, obres, precioso Rey, en medio de cada una de ellas, Señor. Oramos por cada uno de nuestros hermanos que tienen algún tipo de enfermedad, por esos amigos que tienen algún tipo de gripa o enfermedad, Señor. Oramos, precioso Jesús, por las necesidades económicas. Oramos por las necesidades familiares, por las necesidades emocionales, por las necesidades espirituales, para que tú te glorifiques en medio de cada una de ellas. Creemos que para ti no hay nada imposible, que tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor, que tú eres el dueño de nuestra vida, que tú eres nuestro creador, nuestro hacedor. Y como tal, para ti no hay nada imposible. Te damos muchas gracias por este tiempo, precioso Jesús. Amén y amén. En esta mañana vamos a hablar de un tema que he titulado ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? A sabiendas de que se define pastor en el término cristiano o en los términos espirituales como aquella persona que nos guía, aquella persona que nos protege, aquella persona que nos sustenta, aquella persona que también nos disciplina y sobre todo aquella persona que va delante de nosotros siempre y a la cual nosotros le obedecemos. En esta mañana, usted y yo, si el Señor nos preguntara ¿quién es tu pastor? Tú podrías decir ¿Dios es mi pastor? ¿El Señor Jesucristo es mi pastor? ¿O quién es tu pastor? Y para tocar este tema, para poder estudiar este tema, los invito a que me acompañen al libro de los Salmos, al capítulo 23. Libro de los Salmos, capítulo 23, me van a acompañar, por favor, todos allí en su casa, todos me van a acompañar al libro de los Salmos, al capítulo 23. Son solo 6 versículos, algunos de nosotros de pronto lo hemos leído muchas veces, algunos de nosotros de pronto hasta casi no lo sabemos de memoria. Y en esta mañana vamos a estudiar qué nos dice el libro de los Salmos con respecto a quién debe ser nuestro pastor y lo que hace ese pastor en la vida de cada uno de nosotros. Así que, mis amados, vamos a entrar en materia. Y la Reina Valera dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar,
junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, nos dice la palabra del Señor en la versión Reina Valera 1960. Pero en la versión traducción al lenguaje actual me pareció muy bonito lo que dice la Biblia, unos términos obviamente muy similares. En la versión traducción al lenguaje actual, el mismo Salmo 23, desde el versículo 1 dice: tú Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta, me haces descansar en verdes pastos, y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas, me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañan mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vivas. Gloria al Señor. Esto nos dice la versión traducción al lenguaje actual. Y empieza esta versión haciendo una declaración: tú, Dios mío, eres mi pastor. Tú, Dios mío, eres mi pastor. Pero, ¿quién es tu pastor? ¿Sí será realmente hoy en día Dios tu pastor? ¿Será que esa persona en la que tú confías plenamente es Dios? ¿O tu confianza estará puesta en un trabajo, en un jefe, en unos familiares, en un político, en la economía, en la salud, en el estudio, en los títulos que tienes, en el dinero que tienes? ¿Ese verdaderamente será tu pastor, o tu pastor será Dios? Allí el libro de los Salmos, en la versión traducción al lenguaje actual, empieza haciendo una confirmación: tú eres mi pastor, tú Dios, no ninguna persona, no ningún negocio, no ninguna empresa, no ningún familiar, no absolutamente ninguna persona cercana, no ningún título, sino que tú y solo tú, Dios, eres mi pastor. Ese es el fundamento del Salmo 23. A muchos de nosotros nos gustan todas las bendiciones de las que habla el Salmo 23, de las cuales habla el Señor acerca de ese pastor, de las cuales el Señor habla más bien de esas ovejas, las cuales tienen por pastor al Señor Jesucristo, a Dios. Esas bendiciones son para usted y para mí, mis amados, siempre y cuando nuestro verdadero y único pastor sea el Señor Jesucristo. No sea un hombre, no sea una denominación, no sea una religión, y mucho menos el dinero, los títulos, ni nada de las cosas que hoy en día guían a las personas. Algunas personas se guían por la economía, se guían por la bolsa de valores, se guían por el tarot, se guían por la astrología, se guían por lo que, entre comillas, dicen los grandes filósofos y personas estudiadas, no solo de este siglo, sino de siglos anteriores. Pero usted y yo, verdaderamente en esta mañana, podremos decir:
Jehová es mi pastor, el Señor Jesucristo es mi pastor, Dios es mi pastor. ¿Saben quién escribió este salmo? Este salmo lo escribió David, un hombre que fue rey. Pero la primera trabajo, la primera profesión de David antes de ser rey, cuando solo era un muchacho, un jovencito, era pastor de ovejas. David conocía perfectamente qué era un pastor, quién era un verdadero pastor y verdaderamente cuáles ovejas podían seguir a ese pastor. Allí David, cuando lo confronta Saúl, cuando él va a pelear con Goliat, y le dice: ¿en verdad tú te crees capacitado para pelear contra ese gigante? ¿Tú crees que eres capaz de vencer a ese gigante? Y allí David le da una respuesta que es compuesta por dos afirmaciones. La primera que le dice es: yo no pelearé solo, yo pelearé en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él estará conmigo. Y si Él estará conmigo, Él me dará la fuerza y las herramientas para vencer. Pero la segunda afirmación que Él le dice es: yo antes de estar aquí para enfrentarme a ese gigante, yo antes era pastor de ovejas. Y cuando los leones, cuando los osos, cuando las fieras venían a atacar a las ovejas que estaban bajo mi cuidado, yo era el que las defendía. Yo me enfrentaba a cada una de esas fieras y yo defendía a esas ovejas y no permitía que a ninguna de esas ovejas le pasara absolutamente nada. Si alguien sabía quién era un pastor, fue el escritor de este salmo, fue allí David, el rey David, el músico David, el salmista David, el hombre de carne y hueso, así como usted y yo, que cometió errores, que cometió faltas. Ese hombre fue el que escribió este salmo. Y mis amados, este hombre inicia el salmo diciendo: Dios, tú eres mi pastor. Y mis amados, de ahí en adelante se desprenden varias afirmaciones de las cuales usted y yo en esta mañana nos podemos apoderar y de las cuales usted y yo, mis amados, en cualquier circunstancia y en cualquier momento las podemos sacar a relucir de nuestros labios, porque la Biblia dice que lo que confesare en nuestra boca, eso se hará. Si usted y yo confesamos desde este instante, lo creemos y lo vivimos, que Dios, que el Señor Jesucristo es nuestro pastor, así se hará. Así empezará a ser a partir de este instante. Muchas personas de labios lo dicen, y es fácil decir: el Señor Jesucristo es mi pastor, Dios es mi pastor, el Espíritu Santo de Dios es mi pastor. Recuerden que nosotros creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son una sola deidad, un solo Dios. Ese es el Dios, ese es el pastor que a usted y a mí nos cuida. Y ese es el pastor que usted y a mí está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Lo primero de que habla allí el Salmo 23 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y allí, al aseverar eso, lo primero que dice David antes de decir que en lugares de delicados pastos me hará descansar, es lo que a todos nos gusta y a muchos no solamente les agrada confesar: el Señor es mi pastor, sino la segunda parte de ese versículo es la que a todos nos gusta: nada me faltará. ¿A cuántos de nosotros con gozo y con alegría no podemos decir y no nos agrada decir: nada me faltará? Pero mis amados, para que eso se cumpla en su vida y en mi vida, primero se tiene que cumplir lo que está en la primera parte de ese versículo. Si Dios es tu pastor y si Dios es mi pastor, nada nos faltará. Si Dios es tu pastor,
y Dios es mi pastor, a nosotros no tendremos necesidad de nada. Mis amados, cuando hablamos de necesidad, hablamos de las cosas básicas, de las cosas que usted y yo necesitamos para vivir, porque no se está hablando necesariamente de abundancia, mis amados. En estos tiempos, sobre todo de claustramiento o de confinamiento en los que nosotros estamos, a veces nosotros empezamos a decir, nos faltaron los huevos, nos faltó de pronto el arroz, nos faltó la cebolla, eso nos hace falta en la casa. Pero mis amados, si de pronto se puede o no se puede comprar una carne o un jamón o de pronto algo especial para deleitarnos, eso es algo que nos agrada, pero eso no es necesariamente algo que nosotros necesitemos para vivir. Cuando el Señor habla que nada nos faltará, es exactamente de la provisión, mis amados. Pero no solamente de la provisión física, sino también de la provisión de salud, de la provisión familiar, de la provisión de fuerza, de la provisión allí de un trabajo, de la provisión allí espiritual, de todas las cosas, mis amados. Cuando nosotros decimos nada nos faltará, realmente estamos diciendo que si Dios es nuestro pastor, que si el Señor Jesucristo es nuestro pastor, absolutamente nada, mis amados, ni techo, ni abrigo, ni vestido, ni alimento, ni sustento, ni protección, absolutamente nada te faltará a ti y nada me faltará a mí si nosotros verdaderamente tenemos al Señor Jesucristo como nuestro pastor. Dice allí la palabra del Señor, me haces descansar en verdes pastos. La Reina Valera dice, en delicados pastos me haces descansar. Mis amados, muchas personas, entre comillas, descansan, pero el lugar de descanso es el adecuado. Y la gran pregunta, ¿realmente descansan? Muchas personas se acuestan a dormir, aparentemente se acuestan en una cama, pero ¿será que verdaderamente pueden descansar? ¿Será que verdaderamente pueden tener un sueño placentero? ¿Será que su cuerpo, su mente y su alma verdaderamente pueden descansar? ¿O por el contrario, son personas que aunque se acuestan con muchas preocupaciones? Y no es que usted y yo no tengamos preocupaciones, pero la gran diferencia es que las colocamos delante del Señor y decimos, nuestra confianza está en ti, Señor. Nosotros hacemos lo posible y tú haces lo imposible. El Señor nos hace descansar a usted y a mí, pero no en cualquier lugar, no encima de piedras, no en un desierto, no en un lugar difícil. Nos hace descansar en el mejor lugar. David, como pastor, sabía dónde llevar las ovejas. Y él sabía que era que las ovejas, al finalizar el día, pudieran recostarse en un sitio suave, en un sitio que no les causara dolor, en un sitio donde verdaderamente ellas pudieran descansar. Y a esos lugares es a donde nos lleva el Señor. Independientemente del colchón, independientemente de la cama donde usted y yo durmamos, mis amados, Dios nos hace descansar. ¿Cuántas personas que tienen tal vez mucho dinero, pero igual tienen muchas preocupaciones, no pueden descansar? ¿Cuántas personas hoy en día se acuestan pensando qué será de su vida económica, qué será de su salud, qué será de sus empresas, qué será de su profesión, y realmente no pueden descansar? El Señor Jesucristo es tu pastor y es mi pastor, y en las manos de Él están todas las cosas. Por eso usted y yo cada noche podemos descansar independientemente de las cosas. Mis amados, claro, hay luchas económicas, a veces hay luchas de salud, a veces hay luchas familiares,
Pero nosotros sabemos que si Dios tiene el control, si el Señor Jesucristo tiene el control de nuestra vida, absolutamente nosotros podemos descansar. ¿Ustedes creen que las ovejas que están bajo el cuidado de un buen pastor se preocupan por qué van a comer mañana? ¿Ustedes creen que esas ovejas se preocupan por saber que de pronto va a venir alguna fiera del desierto allí a devorárselas? ¿Ustedes creen que ellas se van a preocupar de pronto por el día de mañana? No. Ellas dicen, si tenemos un buen pastor, nosotros podemos descansar tranquilas, confiadas. Mis amados, usted y yo debemos ser esas verdaderas ovejas del Señor. Pero ¿sabe una cosa, mis amados? Las ovejas del Señor demostramos que somos ovejas verdaderamente de Él cuando le escuchamos y le obedecemos. Porque el mismo Señor Jesucristo, allí en uno de los evangelios, dice: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, mis amados. Usted escucha la voz de ese pastor y verdaderamente le sigue. ¿O queremos un Dios que nos supla absolutamente todas las cosas, que nos lleve allí a descansar en esos lugares de delicados pastos? Pero si escuchamos su voz, no queremos seguirlo. Seguir al Señor Jesucristo implica muchas cosas. Implica también seguirlo a través de los desiertos. Implica también seguirlo en medio de las tribulaciones. Implica también seguirlo en medio de las angustias. Implica seguirlo con la cruz que cada uno de nosotros llevamos a nuestra cuesta. Porque la Biblia dice, el mismo Señor Jesús dijo: todo aquel que quiera seguirme a mí, dice, niéguese a sí mismo. Ya no es una cabra, ya no es un chivo, ya no es un animal cualquiera. De ahora en adelante todo eso se niega. Ah, que yo era desobediente, que yo era un cabrito, que yo era un chivo, que yo era un desobediente. Eso era antes. Niéguese a sí mismo, dice la palabra del Señor, y tome su cruz y sígame. Eso implica seguir al Señor. La Biblia nos dice que si nosotros queremos ser ovejas de su prado, ovejas del Señor Jesucristo, debemos escuchar su voz y seguirle, mis amados. Eso implica ser oveja del Señor Jesucristo. No es simplemente las cosas buenas, el que el Señor nos supla todo, el que el Señor nos dé descanso, sino también estar dispuestos a seguir cada pisada del Señor Jesucristo. Una de esas pisadas implicaron que el Señor Jesucristo cayera con esa pesada cruz, pero Él se levantó a pesar de lo difícil que era llevar esa cruz, a pesar de ese peso tan grande. Allí llevaba todos los pecados de la humanidad, los suyos y los míos, los llevaba allí en esa cruz, y más sin embargo el Señor se levantó. Mis amados, tal vez usted y yo de una u otra manera nos podremos ver en el piso, pero nos tenemos que levantar, tenemos que seguir adelante. Eso implica ser una oveja del Señor Jesucristo, seguir cada pisada que Él tuvo, estar dispuesto allí en la misma cruz a crucificar allí delante de todas las personas lo que nosotros somos, a negarnos a todo lo que nosotros somos, a estar dispuestos a entregar nuestra vida entera con tal de alcanzar la vida eterna. Allí el versículo 2 dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. La versión TLA dice: y para calmar mi sed me llevarás a tranquilas aguas. Para calmar mi sed, mis amados. ¿Cuántos de nosotros tenemos sed? No solamente una sed física, de pronto de un vaso con agua, sino algunos tienen sed emocional. Su tanque emocional necesita de una otra manera ese vaso refrescante. ¿Cuántos necesitan una sed de
una palabra de aliento, de amor. ¿Cuántos tienen sed de pronto de justicia? ¿Cuántos tienen sed de un fortalecimiento espiritual? Mis amados, la sed implica muchas cosas. El salmista dice: mi alma tiene hambre y sed del Señor. Mis amados, ¿cuántos de nosotros sentimos sed por la presencia del Señor? ¿Y sabe qué nos dice allí el salmista? Que el Señor no nos lleva a cualquier lugar a calmar esa sed. No nos lleva a un agua turbia. No nos lleva a un agua de pronto con muchos movimientos, aguas de remolinos, aguas corrientosas. Las aguas corrientosas en la Biblia implican los problemas, las angustias. La Biblia nos dice que Él nos lleva allí a aguas tranquilas. Allí es que el Señor lo quiere tener a usted y me quiere tener a mí para calmar esa sed, mis amados. ¿Cuántas personas en este instante, cuántos amigos en este instante no tienen sed de la palabra, sed espiritual? ¿Cuántos no tienen sed allí tal vez de una verdadera comunión con el Señor? Sed de amor, sed de una verdadera amistad, sed de una verdadera compañía. Y cualquier tipo de sed, el Señor la quiere suplir en esta mañana. Y el Señor la va a suplir en esta mañana. Y la va a suplir en el mejor lugar. La va a suplir en un lugar que no es un lugar de tribulación o de angustia, sino en un lugar de paz, en un lugar de tranquilidad. Allí, en esas aguas tranquilas, allí es que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí. Las ovejas prefieren estos lugares, lo que son llamados los oasis en medio del desierto, las aguas tranquilas, las aguas cristalinas, donde no hay corrientes que de pronto se los puedan llevar, porque muchas personas tienen sed y entran a esas corrientes de esas aguas fuertes, y por ir a calmar su sed, su vida se las empieza a llevar ese río de la angustia, ese río de la desesperación, y desafortunadamente van al lugar menos indicado para saciar esa sed. Van a una religión, van a una persona que se aprovecha que usted tiene sed emocional, van allí de pronto algún tipo de circunstancia o religión que lo que hace es aprovecharse de que usted tiene esa sed para herir sus sentimientos, para herir su vida emocional, para herir su vida espiritual. Pero Dios no es así. El Señor Jesucristo no es así. El Señor Jesucristo no está interesado en nada de nosotros, porque Él lo tiene todo. El único interés que Él tiene en nosotros es que usted y yo alcancemos la salvación, que seamos esas verdaderas ovejas de su prado, que escuchamos su voz y le seguimos. El versículo 3 dice: me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, confortarás mi alma y me guiarás por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Me das nuevas fuerzas cada día y me guías por el mejor camino. Mis amados, hoy en día hay tantos falsos pastores, tantos falsos maestros, tantas personas falsas que guían las vidas de las personas. La Biblia nos habla que son ciegos que guían a otros ciegos. Uno no entiende cómo personas a veces han llevado hasta el suicidio colectivo a las otras personas, creyendo que van a alcanzar una salvación, cuando la Biblia nos dice: no matarás. Es uno de los mandamientos que el Señor dejó allí desde el monte, allí Sinaí, por medio de Moisés. Y cuando una persona se quita la vida,
obviamente comete este delito, comete este pecado delante de Dios. Mis amados, hay personas que le entregan todo, hasta sus bienes, a otras personas, entre comillas, para alcanzar una salvación. Hay personas que se dejan influenciar en esos caminos. Y el Señor nos dice que no nos guiará por cualquier camino, sino por el único y mejor camino. Porque la Biblia dice Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Y nadie va al reino de los cielos si no es por Él. Mis amados, no hay otra forma de llegar al cielo. La única forma de llegar al cielo es con la guía del Señor Jesucristo, de nuestro pastor, de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otra guía, mis amados. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que la Biblia nos habla y nos dice que Él nos dará las fuerzas necesarias para seguir en ese camino. A usted y yo nos pueden faltar las fuerzas en determinado instante, pero ¿sabe quién nos las dará? Él. Él nos dará esas fuerzas que usted y yo necesitamos para seguir adelante, mis amados. Una de las ilustraciones que más me gusta a mí es ver allí al Señor Jesucristo con la oveja cargada sobre allí sus hombros. Allí se nos dice en la palabra que cuando usted y yo estamos enfermos, estamos cansados, estamos sin fuerzas, el Señor literal nos toma allí sobre sus hombros y nos carga hasta que usted y yo nos restauremos en nuestras fuerzas, en nuestra salud, nos restauremos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, en nuestra vida familiar. Eso el único que lo hace es Dios, es el Señor Jesucristo, el que le interesa que usted y yo lleguemos al final de ese camino, al reino de los cielos, a la vida eterna. Satanás no, porque la Biblia dice que el verdadero pastor toca a la puerta. Y si la persona le abre la puerta de su corazón, Él entra y dice, y cenará con Él y vivirá con Él. Y Él estará con Él, dice la palabra del Señor. Mas no así Satanás. La Biblia dice que Satanás entra por la puerta de atrás del corral de las ovejas, las engaña, les miente, se coloca la cara, entre comillas, de algo que les dé confianza a ellos, para engañarlas, para sacarlas del verdadero redil y guiarlas por caminos de mentira, por caminos de engaño, por caminos de perdición. Eso es lo que hace Satanás. El Señor Jesucristo no es así. El Señor Jesucristo no obliga a nadie. El Señor Jesucristo no esclaviza a nadie. Satanás esclaviza, el mundo esclaviza, el pecado esclaviza. Eso nos aleja de Dios. Hay muchas personas, desafortunadamente, allá afuera, que su pastor verdaderamente no es el Señor Jesucristo, sino es una religión, sino es un hombre que aparentemente los guía, sino es de pronto una profesión. Y uno ve tantas sectas, tantas religiones que se han levantado, mis amados, pero el Señor Jesucristo no es religión. El cristianismo no es religión, es una forma de vida. Así como las ovejas tienen una forma de vida, nosotros como cristianos tenemos también una forma de vida. Las ovejas del redil del Señor Jesucristo saben que la única voz que deben obedecer es la de su pastor, la del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo va aún más allá, porque la Biblia nos dice que las llama por su nombre, que el Señor Jesucristo llama a las ovejas por su nombre. Él llamará allí Sobeida, Jair, Francisco, Carmelina, Andrés, Sara, Miguel Ángel. A cada uno de nosotros nos llamará por nuestro nombre, y a cada uno de nosotros no nos dice oveja, venga, no. Él nos conoce perfectamente, a usted y a mí, porque Él fue el que creó esa, el que le interesa que esa ovejita
llega al reino de los cielos. Satanás no nos conoce. El único que nos conoce es el Señor. Y por eso Satanás está tratando de colocarnos en quiebre a usted y a mí. Porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él está esperando que esa ovejita del redil del Señor Jesucristo se descuide, que esté solita, que esté desamparada, que se salga del camino para inmediatamente apoderarse de ella. Por eso, mis amados, nosotros al único que tenemos que seguir es al Señor Jesucristo. Él es nuestro único y verdadero camino. Allí el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice la palabra del Señor. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tendré miedo de nada, porque tú eres mi pastor. Tremendo, mis amados. Podemos estar en cualquier lugar de peligro. En este instante hay un peligro latente llamado COVID-19. En este instante hay un peligro de enfermedad e incluso de la misma muerte, porque algunas, aunque es un porcentaje pequeño, algunos científicos hablan del 5% de la población, pero no se sabe quiénes caerán. Han caído personalidades, han caído personas con dinero, han caído personas humildes, han caído personas que tienen estudio, personas que no tienen estudio. La gran mayoría han sido ancianos, pero también han caído gente adulta y han caído hasta niños. La muerte está rondando en este momento al mundo. Pero, mi amado, es una promesa para usted y para mí, que si Dios es nuestro pastor, porque esa es la prelación, si Dios es tu pastor y mi pastor, aunque ande en cualquier peligro, no temeremos nada, porque el Señor Jesucristo estará con nosotros, porque el Señor Jesucristo nos guardará. Y así como David defendía a sus ovejas de todo tipo de fieras, el Señor Jesucristo nos librará de todo tipo de artimaña del enemigo, de toda enfermedad, de toda calamidad, de todo virus que quiera entrar a nuestra familia y a nuestra casa. Pero, mis amados, la Biblia es clara. Allí en la TLA es más específico. Dice: puedo pasar lugares peligrosos y no tendré miedo de nada, porque tú eres mi pastor. Mis amados, usted y yo podemos estar tranquilos. No debemos tener miedo. No debemos tener miedo que eso llegue a nuestra casa. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro pastor. Dice: no debemos tener miedo absolutamente de nada, porque Él va delante de nosotros para guardarnos, para protegernos. Ya allí terminando, el versículo 5 dice, allí antes del 4, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Me guías siempre por el buen camino, dice la Telia, y me llenas de confianza. Mis amados, había algo que tenían los pastores, y era los elementos que ellos cargaban era una vara y un callado. ¿Para qué se utilizaba la vara y para qué se utilizaba el callado? La vara y el callado en especial, tenía una curvatura especial. Era una varita de cerca de 80 centímetros, y en la parte final de la varita había como una curva, y esto servía para poder coger a las ovejitas aquí del cuello y poderlas encaminar, las que se estaban saliendo del camino. Pero también allí esa vara era utilizada para allí darle por las piernitas, por las paticas a esas ovejitas que se querían salir del camino. Mis amados, la vara y el callado del Señor a nosotros nos infunden fuerza, nos infunden
aliento para seguir adelante. La vara y el cayado también simbolizan disciplina, y eso no es malo, mis amados. La Biblia nos dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y mis amados, es mejor estar renqueando, ser una ovejita que está renqueando, pero está en el camino. Es mejor ser una ovejita que va despacio porque la disciplinaron, pero seguir en el camino. Y no decir, para mí no es la disciplina del Señor. Yo prefiero ser oveja de otro redil porque esa disciplina del Señor yo la quiero tener. Mi amado, Dios nos ama tanto que nos disciplina. Y esa vara y ese cayado son para guiarnos, son para protegernos, pero también son para disciplinarnos. La Biblia dice que esa vara y ese cayado en usted y en mí nos infundirán aliento, nos infundirán confianza para seguir adelante, mi amado. Dichosos nosotros que todavía nos disciplina el Señor, porque eso significa que usted y yo todavía somos ovejas de su prado, porque las ovejas que se salieron del redil y que ya no lo tienen como su pastor, Él no las puede disciplinar. Por eso a veces muchas personas dicen, pero mire, esa persona hace y deshace, y Dios como que no hace nada. Ya esas personas le han dado el control de su vida, la guía de su vida. Ya el pastor de esas personas no es Dios. El pastor de esas personas es Satanás. Porque nosotros tenemos solamente dos personas que nos pueden guiar. O nuestra alianza es de Dios o nuestra alianza es del enemigo. No hay otro tipo de alianza. Así que, mis amados, dichosos nosotros que todavía el Señor utiliza su vara y su cayado, no solamente para darnos fuerza, para darnos confianza, sino también para disciplinarnos. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces banquete y me llenas de felicidad y me das un trato especial. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosante. Aunque se enojen mis enemigos, dice la palabra del Señor, tú me haces un banquete especial. Mis amados, usted y yo no vivimos para agradar al mundo, vivimos para agradar a Dios. Y en muchas circunstancias de nuestra vida, cuando nosotros estamos haciendo lo bueno, que al mundo le parece malo, porque eso nos dice la palabra del Señor en una de las cartas del apóstol Pablo, que el mundo a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Si usted decide ir a ayunar, si usted decide ir a orar, ese es un banquete especial con el Señor. Pero eso el mundo llama malo. El mundo llama bueno estar en una discoteca, en un bar, tomando, rumbeando, tal vez allí engañando a la esposa, al esposo. Eso llama el mundo bueno. Pero nosotros sabemos que es malo delante del Señor. Y lo que es bueno para nosotros, el mundo lo considera como malo. Y allí la Biblia dice, adereza mesa delante de mí, en mi presencia de mis angustiadores. Aunque los enemigos se enojen contra mí, muchas veces las personas se pondrán bravas porque no entenderán lo que usted y yo estamos haciendo. Pero el que sí lo entiende es Dios, que nos estamos deleitando con ese banquete de la palabra, de la presencia de Dios en nuestra vida. Es el mejor banquete de nuestra vida, Señor. Cuando usted y yo nos deleitamos delante de Dios, cuando usted y yo estamos en la presencia de Dios, es el mejor banquete que nosotros podamos tener. Porque la cosa más deliciosa que usted y yo nos podamos comer aquí en la tierra tendrá un gusto pasajero en nuestra boca y después se irá por la letrina y se perderá. Es algo pasajero. Pero esas experiencias espirituales, esos banquetes espirituales que nosotros nos podemos dar, no son pasajeros. Esos banquetes verdaderamente nutrirán verdaderamente nuestro espíritu, nuestra alma,
y verdaderamente nos harán muchísimo más efecto que el mayor de los banquetes, que la mayor delicia de postre o de comida o de bebida que usted pueda deleitar. Así que la Biblia nos dice que aunque se enojen nuestros enemigos, el Señor nos ofrece el mejor de los banquetes, y dice, y nos llena de felicidad, y me das un trato especial. Eso que eres tú y eso que soy yo, esa copa especial, el Señor la quiere llenar de su presencia, la quiere llenar de su palabra, la quiere llenar de su maravilloso Espíritu Santo. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, que eso no sirve, no os edifica. Es mejor que tu copa esté llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios, mis amados. Lo que nos da el verdadero gozo, lo que nos da la verdadera felicidad. Muchas personas se emborrachan con, de pronto, allí una gran copa de aguardiente o de whisky, mis amados. Pero nosotros hallamos la felicidad cuando nos llenamos de la presencia del Espíritu Santo. Hallamos el verdadero gozo cuando nos llenamos de la presencia del Señor. Cuando Dios está con nosotros, es que verdaderamente tenemos la felicidad. El secreto de la felicidad no está en el dinero, no está en los familiares. El secreto de la felicidad está en el Señor, está en su presencia, está en su llenura. Y allí termina el salmista David diciendo en el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es tremendo, mis amados. Todo mundo anda corriendo tras las principales bendiciones. Allí habla de el bien y la misericordia. ¿Y saben qué dicen del bien y la misericordia? No que usted y yo la seguiremos, sino que nos seguirán a nosotros, mis amados. Pero esto solo si usted y yo tenemos al Señor Jesucristo como nuestro pastor. Si nuestro pastor es Dios, solamente allí se cumple esta palabra, que el bien y la misericordia nos seguirán. ¿Y sabe cuándo nos seguirán? ¿Los domingos? ¿Los miércoles? ¿Los jueves? ¿Los días que nos congreguemos? No, la Biblia es clara. ¿Sabe qué dice la Biblia? Todos los días que usted y yo vivamos, sean los años que vivamos, todos los días de nuestra vida, que usted y yo tengamos al Señor Jesucristo como nuestro pastor, todos esos días, el bien y la misericordia, dice la palabra del Señor, nos seguirán a todas partes donde vayamos. ¿Que hay confinamiento? ¿Sabe qué nos seguirá ese confinamiento allí en esa casa? El bien y la misericordia de Dios. Que nos tocó trasladarnos de ciudad. ¿Sabe? Allí a esa nueva ciudad, ¿quién irá con nosotros? ¿Quién nos seguirá a nosotros? El bien y la misericordia de Dios. Que hay tiempos difíciles en Colombia y en el mundo entero. ¿Sabe a quién seguirá el bien y la misericordia? A usted y a mí. A usted y a mí nos seguirán, porque nosotros tenemos de pastor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para finalizar, el Salmo dice, y en la casa de Dios, en la casa de Jehová, moraré por largos días. Allí la Telia dice, y siempre viviré donde tú vivas. No un día, mis amados, no 2 días, no 3 días, no 4 días. ¿Sabe qué implica este versículo para usted y para mí? Salvación día a día. Significa que usted y yo no estaremos preocupados si vamos a alcanzar o no vamos a alcanzar la salvación. Porque si verdaderamente el Señor Jesucristo es nuestro pastor, si verdaderamente usted y yo estamos escuchando su voz y le estamos siguiendo, usted y yo estaremos garantizando que con Él estaremos todos los días. ¿Saben dónde está el Señor Jesucristo en este instante? En el reino de los cielos. ¿Y sabe dónde estaremos usted y yo si tenemos como pastor al Señor Jesucristo todos los días?
en el tiempo en que Dios así lo designe, en el reino de los cielos. Mis amados, todos los días estaremos en la presencia del Señor Jesucristo. Estaremos viviendo con el Señor Jesucristo, mis amados. Este salmo se cumplirá letra a letra, palabra a palabra, solo si usted y yo tomamos la única y gran decisión de nuestra vida, que el Señor Jesucristo sea nuestro Señor, sea nuestro pastor. Que el Señor Jesucristo sea nuestro pastor implica obedecer, implica seguir, implica recibir disciplina, implica el estar donde ese pastor está, obedecerle sin ningún tipo de disculpa, sin ningún tipo de excusa. Señor, yo me quiero ir por este lado que me parece mejor. No. El pastor dice que vamos a atravesar un desierto. Vamos a atravesar ese desierto. Si estamos con el pastor de pastores, nada nos va a hacer falta. Nos va a llevar a esos lugares de delicados pastos. Allí en esas aguas tranquilas nos dará de beber. Allí nos dará la confianza, allí nos dará el refugio, allí nos dará la protección. Usted y yo no tenemos que temer absolutamente nada, mis amados. Usted y yo no somos más sabios que el Señor. Usted y yo no somos más entendidos que el Señor. Usted y yo lo que tenemos que hacer es tomar la gran decisión de que a partir del día de hoy el Señor Jesucristo verdaderamente sea nuestro pastor. Vamos a orar en esta mañana para terminar nuestro tiempo de devocional. Así que, mi estimado hermano y estimado amigo que tal vez nos está viendo o nos va a ver por medio de las redes sociales, del Facebook o de YouTube, vamos a orar y vamos usted y yo a confesar, porque la Biblia dice que lo que confieses con tu boca, eso se hará realidad en tu vida. Si tú empiezas a confesar a partir de este instante, a declarar con tu boca que el Señor Jesucristo es tu pastor, inmediatamente el reino de los cielos se empieza a activar. Inmediatamente tu mente, tu corazón, todo tu ser se empieza a activar e inmediatamente en tu vida empiezan a ocurrir cambios tremendos. Esa desobediencia va a desaparecer. Ese espíritu allá de anarquía, de disolución, allí ese desánimo va a desaparecer y Dios va a empezar a hacer una gran obra en tu vida. No importa en la condición que estés, no importa si eres una oveja enferma, no importa si eres una oveja descarriada, no importa si eres una oveja que se ha apartado del camino. Lo más importante es que a partir del día de hoy decidas ser esa oveja que quiere escuchar la voz del Señor Jesucristo y que Él sea tu guía y que Él sea tu pastor. Eso es lo más importante. No importa qué pasó atrás, lo que importa es lo que va a pasar hoy y lo que va a pasar de hoy en adelante. Así que vamos a orar en esta mañana. Amado Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque hoy tú nos has retado a todos nosotros a hacer un cambio radical en nuestra vida, Señor, porque todos queremos tus bendiciones, Señor. Todos queremos que no nos falte absolutamente nada diario. Todos queremos tu protección, Señor. Todos queremos descansar en esos lugares de delicados pastos, Señor. Todos queremos tu guía y tu protección, Señor. Pero para eso necesitamos, Señor, que tú seas nuestro pastor. Y en esta mañana, Señor, cada uno de nosotros, con nombre propio, hoy declaramos, Señor, confesamos que a partir del día de hoy, 28 de marzo del 2020, Señor, a partir de esta hora, a partir de este instante, precioso Jesús, tú eres nuestro pastor, con todo lo que implica que tú seas nuestro pastor. Hoy nos comprometemos a obedecerte, nos comprometemos a seguirte, nos comprometemos a escuchar única y exclusivamente tu voz, precioso Jesús. Nos comprometemos a hacer todo lo que tú nos digas en el momento que tú nos digas, precioso Jesús.
Te damos gracias, precioso Rey, por la oportunidad que tú nos das a cada uno de nosotros. Sabemos que tú eres ese buen pastor que fuiste capaz de dar tu vida por estas ovejas que estamos aquí en la tierra, por esa oveja que está viendo, Señor, este mensaje, Señor, por cada oveja, Señor, que lo va a ver, precioso Dios. Tú fuiste allí a la cruz del Calvario y diste tu preciosa vida. Ese pastor que se sacrificó absolutamente en todo y por todo, por cada uno de nosotros. En ese pastor creemos, en ese pastor confiamos y a ese pastor queremos seguir, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Con Él queremos habitar todos los días de nuestra vida. A Él queremos seguir todos los días de nuestra vida y con Él queremos disfrutar de todas las bendiciones que se tienen para las ovejas allí que hacen parte del redil del Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias en esta mañana por cada amigo, por cada hermano que está viendo, Señor, este mensaje. Te pedimos, precioso Jesús, que tú conviertas esa vida, ese corazón, que tú transformes los corazones, las mentes de todos los que están escuchando este mensaje, Señor. Y que a partir del día de hoy, Señor, tú empieces a hacer la obra en medio de cada uno de nosotros y podamos ser esas ovejas, Señor, que te seguimos a ti en todo momento y en todo lugar. Te damos gracias, precioso Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana, más bien nos conectamos porque no podemos vernos físicamente. El día de mañana, recuerden que el día de mañana las asambleas de Dios de Colombia ha declarado un día de ayuno nacional, mis amados. En cuanto usted pueda y no tenga algún tipo de enfermedad, vamos nosotros a ayunar, a estar en tiempo de ayuno durante todo el día si se puede, o al menos mediodía. Los que no pueden ayunar todo el día, vamos a estar en las horas de la mañana, a partir de las 10, 10 y media de la mañana, haciendo un estudio y una dirección también del tiempo de ayuno. Así que esté pendiente, conéctese con nosotros, escríbanos al Face, escríbanos al grupo de WhatsApp. Si no lo tiene, comuníquese con nosotros al 320-846-2297 o 312-351-8860 y con mucho gusto estaremos orando por sus necesidades, por sus dificultades, mis amados. Dios los bendiga y muchísimas gracias por haber estado aquí conectados en este canal. Dios los bendiga, Dios los guarde.